Saludos amigos, bienvenidos a su espacio estelar de la hora. Momentum, como cada día con temas importantes. Y en esta semana, hoy ya viernes concluimos la semana laboral, en esta semana agotando temas que realmente le han cambiado el estado de ánimo, aún los que no hemos perdido, familiares directos. Sin embargo, la conmoción interna que ha provocado la tragedia de esa discoteca es como para dejar a mucha gente pensando muchas cosas, comenzando por entender lo frágil que es la vida. Ese activo, ese don tan preciado que es la vida. Aunque muchos lo anteponen otras cosas a la vida, anteponen buscar cuarto, anteponen tener un carro lujoso, cualquier banalidad de esta que la anteponen a la vida misma. Por eso hay una anécdota, más bien es una, no sé cómo se llamaría eso en literatura, un cuento, digamos, puede ser un cuento, de un joven empresario que acumuló mucho dinero, trabajó mucho en toda su juventud, la dedicó a trabajar 24/7, como dicen, no descansaba, no comía con tranquilidad, ni siquiera le daba calor a su familia, nunca tomaba vacaciones, solamente pensando en el trabajo, en los proyectos, los cuartos, la empresa, esto y lo otro, que tengo que salir ahora fuera del país a hacer tal cosa, que tengo un proyecto ya, un negocio, o sea, no vivía, dedicado por entero, olvidándose de que tenía hijos, familia, y una vida, y madre, padre, hermano. Bueno, pues llegó un momento que de tanto trajinar, es más, incluye el cuento, la parte de que después de mucha presión de la familia, que salieran a divertirse en familia un día, cogieron para una playa, para un resort, y allá se llevó la computadora para seguir trabajando de ahí, poniendo correo electrónico y esto y lo otro, y llamando aquí y allí. O sea, no vivía, ni comía, ni dormía con tranquilidad. Pero llegó un momento, y yéndole bien los negocios, muy bien, ganando mucho dinero, llega un momento que el hombre se enferma. Se enferma, comienza a bregar con médicos, tuvo que salir al extranjero, ¿verdad? A buscar servicios de salud de calidad, ¿verdad? Óptima, y gastando mucho dinero, porque tenía dinero, tenía con qué, por los mejores centros hospitalarios de Estados Unidos. Y después de mucho dolor, mucho sufrimiento, las empresas comenzaron también a decaer, aunque tenían mucho dinero. El asunto, el final del cuento es que el hombre gastó fortuna, buscando la salud, pero finalmente el hombre murió. Murió relativamente joven, no disfrutó la riqueza, provocó todo el dolor que provoca una muerte así de tiempo en la familia, en los hijos, en la esposa, en sus familiares cercanos. Y en la lápida, en el nicho, en la bóveda donde lo enterraron, la lápida decía, de joven gastó salud para conseguir dinero. Y lo consiguió. Ya maduro, un hombre maduro, un hombre ya establecido económicamente, dice,
de adulto ya o de viejo, como quiera llamarle, gastó el dinero para buscar la salud. Primero gastó la salud para buscar dinero. Luego gastó el dinero buscando la salud. Hoy, sin salud y sin dinero, aquí reposan los restos de quien en vida se llamó, creo que Nemencio Romero, ¿no? Entonces, ese pequeño cuento es sacado de la experiencia de la vida. Gente que no disfrutan, que no pueden pasarse un rato, qué sé yo, en un río haciendo un locrio de jaiba. Y lo digo porque me gusta, ya no, hace mucho tiempo cuando lo como, pero suena sabroso ando en el locrio de jaiba. Y entonces eso pasa con la vida. Que solamente cuando pasan cosas como esta, es que usted dice, caramba, pero, ¿y si yo lo hubiera sabido? Que me iba a ir tan rápido, de manera sorpresiva, sin estarlo esperando, sin tener enfermedad ninguna. Entonces esas son de las lecciones que debería dejar esta tragedia, entre muchas más, que hay que valorar la vida. Sabe que usted no se va a llevar la riqueza que está acumulando. Hubo empresarios muy poderosos ahí que fallecieron. Entre ellos uno del Grupo Popular, del Banco Popular. Era presidente de la AFP Popular, de la administradora de fondos de pensiones Popular. Y del Grupo Popular, imagínense, uno de los grupos económicos y financieros más poderosos. Y se fue. Y no se llevó, ni se va a llevar. Bueno, se llevó, ya lo enterraron. No, creo que hoy que lo entierran. No sé. El asunto es que no se lleva nada en el ataúd. Nada. Todo se quedará. Todas las riquezas, todos los bienes, todos los activos se quedarán. Sin embargo, nosotros vivimos una vida de agonía permanente, de confrontación permanente, de haciendo daño permanente muchas veces a otros, solamente porque yo quiero coger los cuartos y ganármelo todo. Si voy a un cargo público es robármelo todo, no me importa que ese dinero, que al robar ese dinero no se le pueda comprar medicina a un pobre en un hospital, o darle un desayuno, o un aula a un niño para que se eduque. No me importa nada de esa vaina. El asunto de acumular dinero, y más cuatro, y más cuatro, y más cuatro. Como si eso le va a alargar. Bueno, te puede alargar la vida si una enfermedad, que te va a morir en 6 meses, quizás te muere en 1 año, pero al final te va a morir. Y si ocurre así de manera trágica e inesperada, peor todavía. ¿Usted sabe lo que es que las personas más ricas del mundo tienen, el 1% de las personas más ricas del mundo tienen como el 98% de la riqueza que hay en el mundo? Y eso pasa aquí también. Y no es que ser rico sea malo. El problema es que la acumulación desmedida y de manera exorbitante generalmente va acompañado con carencia de muchos, con pobreza de muchos. Y no quiero entrar en ese tema porque no se trata de considerar la riqueza y los bienes como algo malo, no. Ojalá todos fuéramos ricos. De manera que esa es una lección que yo creo. Oye, está haciendo mucho calor aquí, ¿qué va? No, eso está apagado, Entonces, eso es lo que pasa. Hay que decir, reconocer como un hecho positivo la rápida y efectiva respuesta que han tenido los organismos de socorro del país, los cuerpos castrenses que han intervenido, los bomberos, ni se diga, la defensa civil, todos esos organismos que tienen que ver con socorrer calamidades públicas o calamidades. Hay que decirlo, hasta organismos como la Junta Electoral,
que no seriamente tiene que ver con asuntos de catástrofe, pero ahora, al ser tantas las personas fallecidas y el caos que eso genera, pues ha dispuesto los mecanismos para dotar del acta de función rápidamente, porque hay todo un trámite administrativo y legal que hay que cumplir. De manera que esas son de las cosas. Y lo otro es, señores, que la sociedad dominicana tiene que comenzar alguna vez en la historia, en su historia, a organizarse como sociedad moderna. ¿A qué me refiero? No es posible que la vida de tanta gente esté permanentemente amenazada porque los edificios, construcciones, infraestructura en general, puentes, estén en condiciones de peligro inminente, habiendo leyes que regulan eso, pero las autoridades normalmente no se preocupan por eso. Hay expertos que han demostrado el costo alto, tan alto que ha significado históricamente la falta de mantenimiento de las obras públicas, que se deterioran antes de tiempo, porque no tienen mantenimiento. Imagínense ya obras públicas, construcciones, puentes, edificios, que ya tengan 50, 60, 70 años. Entonces, esperando que ocurra una desgracia, entonces poner candado después que el robo se produzca, como dice el refrán. Poner candado después de la... Yo creo que esto que ha pasado obliga a las autoridades del gobierno. El presidente Abinader ya en su segundo mandato, que está casi entero, ¿verdad? Porque apenas ni siquiera ha cumplido el primer año del segundo mandato. Tiene que dejarle un legado al país y dotar. Si hay que buscar cuartos prestados, que se pueden buscar para otra cosa. ¿Buscar dinero para qué? Para que las obras públicas, que no están ya en condiciones, que no están aptas para que sea usada por el público, demolerla y construir otra, como está pasando con el puente de la 17. Yo vi ayer un reportaje aquí que hicieron los muchachos de Somos Pueblo, el Piro y Ripoll, y ya habían hecho otro, porque no es la primera vez que se hace. Óyeme, que eso da grima. Ese puente cayeron ese pedazo de hierro, allí en la 17, en la Padre Castellano. Cayeron ese pedazo de hierro y se mueven así, es una cosa increíble. Y por ahí pasando otro tipo de vehículos, camiones cargados. Y entonces vive gente abajo, porque hay cientos, quizás miles de casuchas que viven abajo ahí de ese puente. Es una cosa terrible. Ya vi que Obras Públicas mandó ahora de que lo van a cerrar para darle mantenimiento. Ese puente yo no creo que ya que coja mantenimiento. Ese puente lo que coge ya es la destrucción, la demolición y construir otro nuevo. Ese puente fue hecho, tengo entendido que en el año 73, cuando Balaguer. O sea que ya ha pasado ¿cuánto? 27 y 25, 52 años. Suficiente ya para que se deteriore el puente. Aparte de que no ha tenido mantenimiento históricamente, como ninguna obra pública. Pero ahora veo que una alarma que dieron unos jueces de la Corte de Apelación, que respecto al edificio que ocupan allá, lo que era antes la Procuraduría General de la República, allá en la feria, detrás del Senado. Ese edificio está también en condiciones tan precarias que vi ahora ya, parece que a raíz de lo que ha pasado, que las autoridades de justicia ya ordenaron evacuar ese sitio hasta que no lo reparen o lo reconstruyan, no sé. Porque hay unos jueces en estos días que denunciaron que hay un peligro inminente de una catástrofe. Eso parece justicia, que tiene tanta gente dentro, varias salas, impartiendo justicia, abogados, ciudadanos generales y jueces.
Hace un tiempo que yo vi que el ministro anterior de la República, de Línea de Ascensión, anunció un programa de evaluación de todo lo que son edificios, escuelas, sitios que alojan mucha gente y que pueden ser potencialmente catastróficos. De modo que ojalá que esto se haga y se haga ya, no esperar que pase una desgracia parecida, porque carajo, hay que ser un poco sensible con el dolor de los demás. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema dentro de este mismo ámbito de lo que ha pasado, pero que tiene que ver ya con la responsabilidad civil, con la responsabilidad que hay que establecer en empresas o personas respecto a lo que ha ocurrido de ese desplome, de ese techo en esa discoteca. Porque esto puede tener responsabilidades múltiples, comenzando obviamente por los dueños del local, del negocio. Y lo digo a propósito, cuando venga de la pausa ahora, a propósito de que según he visto por ahí, algunos comentaristas de radio y televisión están comenzando a hablar de una forma como quien quiera, como quien busca ya condicionar, preparar el ambiente, como para que los que tengan que asumir responsabilidades por eso, se les coja pena. No a los fallecidos y heridos y a los familiares, sino que a los dueños del lugar se les coja pena. Parece que hay alguna línea de comunicación para ir creando ese ambiente en la opinión pública. No, aquí habrá que hablar en serio en relación a la responsabilidad civil que hay que asumir. Señores, el mismo Rubi Pérez decía, en una entrevista anterior que yo vi en las redes, que le habían hecho no sé dónde, él decía que él tenía una lesión en una rodilla permanente, que le impedía, o sea, moverla, o sea, el pie, flexionarlo, como se dice. Pero yo voy a contar esto mejor para conectarlo con lo que voy a decir después de la pausa. Vamos a pausar.